tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a un programa más de Perspectivas. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, en punto de las 9 de la noche, a través de Canal 44, La Señal de Todos y Radio Universidad de Guadalajara, el 104.3 de FM. Enrique. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Estamos otro martes más en Perspectivas. Ahora sí, ya con todos los resultados sobre la mesa, con ganadores, perdedores, todas las incógnitas, creo que desveladas, ¿no? Todas las incógnitas que habíamos tratado de generar algunas cuestiones a través del proceso electoral. Nos damos cuenta, Belén, que fue una elección en general atípica. Una elección donde creo que prácticamente todos los analistas políticos, periodistas, encuestadores, fallamos. Así es, ¿no? El factor sorpresa es quizá lo que marcó este proceso electoral. Y si te parece, Enrique, antes de entrar de lleno al análisis de lo que ocurrió este 7 de junio y el resultado hasta ahora preliminar, hay que decirlo, todavía el PREP no ha cerrado al 100%, revisar y a manera de contexto de donde partiremos luego para entrar a este análisis. Si te parece, vamos a ver este mapa que conforma ya el estado de Jalisco. Primero, vamos a ver cómo quedó pintado nuestro estado en el año 2002. Un rojo clarísimo, ¿no? Un rojo O sea, clarísimo. es decir, una hegemonía política del PRI. Así es. Y vamos a ver a continuación ahora el mapa, cómo queda en el año 2015. Ese es nuestro mapa actualmente y vemos cómo el color naranja, ¿no? Se suma a la paleta de colores. Sí, ahí el tema, digamos, de la zona metropolitana de Guadalajara contrasta con mucha claridad. Una zona metropolitana de Guadalajara que se tiñe prácticamente de naranja. Aún así, hay que decirlo, el PRI sigue teniendo una fuerza territorial muy importante. El PAN gana algunos municipios. Lo que sí parece que se extingue es el color amarillo, ¿no? Menos municipios perredistas, creo que son 5 y 5, pero de menos peso. Y bueno, pues digamos, se pensaba que el Partido Verde podía ganar un poco más de municipios. Al final creo que el Partido Verde es uno de los grandes derrotados de la contienda. Y bueno, por ahí creo que un municipio del Partido Humanista también, ¿no? Así es. Sí, que gana creo que Villa Corona. Exacto. Y hay por ahí también de Partido Encuentro Social, ¿no va? Uno en Ayotlán, precisamente. Ayotlán. Morena no va. Morena se queda sin municipios. Sin municipios. Cuando tenemos el total de 9,343 actas computadas, con un porcentaje de avance en el PREP del 94.98%, que por cierto ya se cerró en este porcentaje. El resultado de los municipios en general, 62 para el PRI, 29 para el PAN, 24 para Movimiento Ciudadano, ¿sí? 5 para el PRD, 2 para el Partido del Trabajo, 1 para el PANAL, 1, ya lo decías también, del Partido Humanista, que es precisamente Villa Corona, y 1 más para el Partido Encuentro Social, que es Ayotlán. Que eso es, digamos, la distribución en el plano municipal, donde pues, prácticamente la mitad de los municipios siguen siendo gobernados por el PRI. Aquí lo interesante, Belén, también es analizar lo que sucede con los diputados locales, ¿no? Creo que vamos a transitar, no sé qué opinas, Belén, a un Congreso otra vez bipartidista, aunque ahora no con una fuerza tan grande como el PAN, sino más bien con una fuerza como Movimiento Ciudadano. Veremos ya al final el reparto de curules. Aquí tenemos el gráfico de los diputados y de la forma en que se distribuyen. Es interesante ver cómo de alguna forma el PRI y el Partido Verde tendrán al final hegemonía, podrán ganar 10 de los 20 distritos. Parece que Movimiento Ciudadano se queda con 9, pero hay que poner el énfasis claro en que son todos los de la zona metropolitana, quitando el de Pedro Kumamoto, que es el 10. Así ¿no? es. Es decir, si quitamos el tema de los diputados locales, estamos hablando de 10 para el PRI verde, 1 para el PRI solo, y Movimiento Ciudadano, que se quedaría con 9 diputados, y el candidato independiente Pedro Kumamoto, que también gana su curul el 10 de Zapopan. Así es, los 9 distritos que se lleva la Alianza PRI Verde Ecologista es el 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19. El PRI solo se lleva el distrito 20, Movimiento Ciudadano se lleva para sí en los distritos 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, la mayoría de zona metropolitana. Aquí, ¿no? Lo interesante también, Belén, es que, digamos, la diferencia estará muy clara en el hecho de que como el PRI logra competir prácticamente en todos los distritos, lo hace en zona metropolitana siendo segundo lugar y lo hace en el interior siendo segundo lugar, seguramente eso le dará la mayoría, no absoluta, le dará la mayoría relativa en el Congreso. Movimiento Ciudadano será segunda fuerza, el Partido Acción Nacional una tercera y muy lejana tercera fuerza, el PRD al parecer logrará meter 1 o máximo 2 en una circunstancia de resto mayor,
y un candidato independiente. A lo que me refiero es esto, paradójicamente, el PAN va a ser el partido bisagra en el Congreso. Para sacar mayoría tanto para Movimiento Ciudadano como para el PRI, necesitarán los votos del Partido Acción Nacional, ya que el voto de Pedro Kumamoto, a menos de que alcance a llegar a 18, 19 diputados, un partido que no parece probable, el voto de Kumamoto tendrá menos peso que el de esta bancada del PAN, ¿no? Que serán 5 o 6 diputados. La gran incógnita, sobre todo lo hemos percibido así a través de las preguntas que nos llegan a los medios, la inquietud por parte de los ciudadanos, es cómo va a legislar un diputado independiente. Él lo ha dicho en reiteradas ocasiones, Enrique, así como hoy la ciudadanía le da un voto y lo hace llegar al Congreso del Estado, de la misma manera él piensa legislar y no suena tan descabellado. Ha logrado tener una presencia importante principalmente en las redes sociales y quizá sometiendo a un poco la evaluación de los ciudadanos en esta retroalimentación que debería existir entre el ciudadano y el diputado, que actualmente no existe. Quizás sea una nueva manera de legislar, ahora sí, con una comunicación directa con el ciudadano. Digo, esto creo que en términos de discurso se escucha muy bien. Sin embargo, también es cierto que se necesitan votos para pasar los temas, ¿no? Y creo que ahí tiene Pedro Kumamoto una disyuntiva que es muy interesante, porque por un lado, el hecho de haber sido un candidato independiente de partidos políticos le dio mucho peso. Exacto. Y digamos que aliarse con algún partido o tratar de configurar mayorías con partidos le puede desgastar. Sin embargo, si no lo hace, va a ser un diputado muy ineficaz que puede, digamos, llegar a sacar algunos temas a la palestra pública, pero que no podrá pasar ninguna reforma de calado. Es decir, Pedro se enfrenta a esto, ¿no? A tratar de mantener su independencia, pero siempre y cuando pueda formar mayorías y pueda ser útil para pasar reformas al Congreso. Oye, Enrique, ¿no crees tú que el hecho de que sea un candidato, hoy un diputado, un virtual ganador, que sea tan mediático, le va a dar como esta palestra para seguir el trabajo que él haga, las propuestas que presente? Y si son iniciativas buenas, me parece que no tener el apoyo del resto de las bancadas sería un poco exhibirlos también, ¿no? Sí, por supuesto, pero digamos que la palestra en los medios tiene su duración. También los votantes del Distrito 10 querrán que sus problemas estén materializados y tengan como corolario una legislación. A lo que me refiero es que Pedro Kumamoto tendrá que tomar una decisión: ser un diputado que pueda construir acuerdos o ser un diputado que se aísle y esté todo el tiempo denunciando lo que sucede en el Congreso. Yo creo que es una dinámica que lo puede llegar a desgastar y que también para el elector de Zapopan, de clases medias y medias altas, puede llegar a ser desgastante que un diputado no dé resultados. Yo creo que tendrá que generar una estrategia muy clara para no mancharse con todo lo que sucede con los partidos, pero también ser útil para transformar y hacer reformas en el Congreso. Claro, y bueno, nada más para cerrar el tema de cómo quedaron conformados los congresos a nivel federal, ya veíamos ahí el mapa, solo mencionar que el Distrito 4, con sede en Zapopan, podría irse a un recuento de votos porque la ventaja de MC sobre el Partido Verde y el Partido Revolucionario Institucional, que hicieron alianza, es apenas de 111 sufragios, hasta donde nos ya quedamos. Lo que no se ha dicho mucho, Enrique Peña Nieto, con los dos satélites del PRI, con el Partido Verde y con el PANAL, logra la mayoría absoluta a nivel federal, es decir, podrá pasar los presupuestos y algunas reformas simples sin necesidad de generar ningún tipo de mayoría. Ojalá en Los Pinos esto no se entienda como una aprobación o como un voto de aceptación de todos los casos que hemos visto, desde Iguala hasta Las Casas. Es decir, ojalá se tome con cautela y se entienda que de pronto es una elección intermedia donde los factores locales pesan mucho más que los factores nacionales. Y es que ese es el análisis que también tendremos que hacer con más calma. Cada uno de los estados jugaron factores distintos, los resultados fueron distintos, por lo tanto. Así que por lo pronto, hoy nos vamos centrando un poco en lo que es Jalisco. Igual más adelante tenemos oportunidad de hablar de algunos aspectos de la elección nacional. Y Enrique, si te parece, vamos a ver también un aspecto en el que tampoco hemos reparado mucho, y es la deuda pública. Aquí en Perspectivas estuvimos preguntándole a los candidatos pues cómo iban a hacer en caso de llegar a la alcaldía con municipios con muchos problemas financieros. Y vamos a ver unos minutitos en pantalla precisamente este gráfico. Son muchos números, pero me parece que la parte importante es ver estas barras, cómo se movieron. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, pasaron de una deuda de más de 2.387 millones de pesos, que fue como la recibió el actual alcalde, la deja con un crecimiento, ¿no? En Guadalajara se redujo. Pasó de 2.666 en 2012 a 2.300 en 2015. Una reducción de 300 millones.
digamos, en la deuda de 2012 a la deuda de 2015, ¿no? En Guadalajara. En el caso de Zapopan también hubo una pequeña reducción de 1,460 a 1,125 millones de pesos. Donde hay aumentos claros es en Tonalá, que por cierto es un municipio que prácticamente alcanza el 100% de su presupuesto en deuda, y en Tlaquepaque se mantuvo más o menos igual, aunque hay que decir que son ayuntamientos que ya venían con grandes cantidades de endeudamiento, ¿no? Claro. Lograron contenerlas y sobre todo, Belén, creo que lo que hizo Guadalajara y Zapopan de acertado, lograron hacer que la mayoría de esa deuda se fuera a 20, 25, 30 años para evitar que se comprometieran las participaciones federales, por lo menos en los proyectos más importantes. Yo creo que es un tema que van a tener que tratar los nuevos alcaldes, pero no siento, Belén, que a diferencia de lo que ellos mismos dijeron, sea un problema tan apremiante. Y en el caso, por ejemplo, de Juanacatlán, que es un caso digno de resaltar, pues de tener una deuda en ceros, pasa a 7,252 millones la deuda que dicen, es decir… 7 millones, ¿no? Sí, hay un municipio que triplica, que es el caso de Juanacatlán. Hay 2 que duplicaron su deuda, 4 de ellos, como ya lo mencionabas, la redujeron y 5 incrementaron su deuda. Ahí está. Yo creo que es un tema que no es tan importante en términos del manejo del municipio, es decir, es una deuda alta, pues hay que… es imposible negar la realidad cuando se ve. Lo que quiero decir es que si bien la mayoría de los candidatos se posicionaron y dijeron la deuda es importantísima, vas a ver que cuando lleguen a las administraciones le van a empezar a quitar peso al tema. Bueno, ya empezaron, de ¿no? hecho. Alfaro es el 5% de sus participaciones. Yo entiendo que en campaña se dicen unas cosas y al momento de gobernar se dicen otras, ¿no? Que es un poco el caso de Lemus también, ¿no? De Pablo Lemus, sí. Que ha cambiado, ha ido variando sus retos. Se matizan, ¿no? De cómo iba exactamente. Ahora, el papel de los medios es tratar de fiscalizarlos y decirles, señores, ustedes se comprometieron a esto, ¿no? Porque la lista de promesas es tremenda, ¿no? Y además, como decía, suena bastante bien, pero a la hora de la hora, bueno, ya es otro asunto. Enrique, hacemos nuestra primera pausa, pero invitamos a nuestro auditorio, a quienes nos siguen por televisión o nos escuchan en radio, a que no se vayan porque tenemos 2 invitados de súper lujo, expertísimos en realizar análisis, así que mucha carnita esta noche, ¿no? Para ir desmenuzando poco a poco. Vamos a la pausa y regresamos. De vuelta en Perspectivas. Belén, la jornada electoral nos dejó muchísimos temas muy interesantes. Yo pensé que ibas a decir que agotados, sí, también agotados. No, agotados también, nos dejó agotados, pero bueno, el tema de los candidatos independientes, lo que sucedió con el Bronco en Nuevo León, con Kumamoto en Jalisco, sí. Lo que pasó en zona metropolitana de Guadalajara, que todos los analistas tropezamos gacho, ¿no? Porque sí. No vimos venir esa marea naranja. Incluso los mismos partidos, que se supone iban siguiendo como el pulso, ¿no? Iban midiendo tal. Bueno, pues hasta ahí también hubo sorpresas. Y para ello tenemos una mesa de lujo con Diego Petersen. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto. Qué bueno que estés agotado, no, pero no, qué malo. Bueno, y con Guillermo Velasco. Pues encantado de estar aquí, siempre un privilegio. Muy buenas noches. Muchas gracias a pues ambos. Un primer comentario, no sé si quieren que empecemos con el tema de candidatos independientes, con el tema de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Por dónde les da empezar? Hay mucha yo quisiera, si me permiten, un poco un reto ahí muy pequeñito para ir despertando en esta mesa. Diego, como nuestro auditorio sabe, eres un periodista experimentado, has dirigido diarios, estás actualmente en el periódico El Informador. Yo quisiera preguntarte, si tuvieras que titular esta elección y elegir una foto y que te dijeran, a ver, mañana la primera plana es tuya, el título y la fotografía, ¿qué titularías y qué foto escogerías? No, a ver, yo creo que el título es lo de la marea naranja, ¿no? O sea, y un poco fue con lo que titulamos en El Informador, ¿no? Una marea naranja que arrasa en Guadalajara, ¿no? Y la foto me hubiera gustado algo más festivo en la urna, o sea, gente votando, gente, ¿no? Finalmente optamos por la celebración de Alfaro, pero yo creo que la escena que realmente pinta lo que fue esta elección era que la gente estaba contenta. Sí. Eso hacía mucho que la gente no votaba contenta. Y eso yo creo que es el fenómeno de esta elección. Tu titular, Guillermo Velasco, antes de… Fíjate que en el caso de Guillermo le vamos a variar un poquito. A ver. No sería un diario lo que tendrás que titular, sino un informe de resultados de esta elección. Fallaron los análisis, escapó a todo análisis, a toda encuesta lo que pasó el domingo, pero volviendo al tema también, incluso aunque no fuera para el título de un diario, para un informe, ganó la sociedad.
triunfo social. Es decir, más allá de la marea naranja, que coincido, pero en realidad la política, a pesar del desprestigio que tiene, la gente se manifestó. Hubo, yo creo que una gran cantidad de voto razonado y diferenciado. Por lo tanto, me parece que además, en un escenario de gran inseguridad en el país, aunque hay unos focos que hay que señalar, pero minoritarios, la gente, a pesar de la intentona de boicot de la elección por parte de algunos grupos radicales, la gente salió. Entonces, en mi informe sería triunfo social en esta jornada, sin duda alguna. Pues empecemos por ahí, por la marea naranja. ¿Qué lo explica? ¿Por qué creen que fue tan grande en la zona metropolitana de Guadalajara, hasta Tlaquepaque, donde creo que nadie hubiéramos apostado por eso, ¿no? Tremendo. Fíjate que, a ver, yo creo que le explican dos cosas, ¿no? El fenómeno Alfaro, ¿no? Donde sí, desde hace 3 años se viene posicionando como una alternativa real fuera de los partidos tradicionales, ¿no? O sea, porque yo creo que junto con el voto a favor de Alfaro y MC, y que en el vehículo de MC, sí, hay un castigo muy claro a los partidos tradicionales, al PAN, al PRI y al PRD, que quedó fuera de la zona metropolitana, borrado, ¿no? En parte por los errores de sus dirigentes, pero eso ya quitaron Tlajomulco, pero ese es otro fenómeno, ¿no? Sí. Y el otro fenómeno que me parece que explica es que la campaña de Alfaro en concreto y la de MC es una campaña en redes muy festiva, mientras que la campaña del PRI es una campaña de golpeteo tradicional, muy entonces yo creo que cada vez que le pegaban un portadazo, ¿no? a Alfaro, los crecían, ¿no? Y mientras en las redes aquello iba permeando. No es gratuito. En el último informe que antes de la elección que dio el Observatorio Electoral de la UNAM, de Julián Telles, dice, las 3 mejores campañas en redes sociales son Alfaro, El Bronco y Kumamoto. Los 3 ganaron. Claro. Vemos. Yo, abundando en lo que dice Diego, a ver, desde luego hay un rechazo a la clase política tradicional. Se caen varios mitos. El tema del famoso voto duro priista, yo coincido en lo que también, ambos han señalado, Enrique y Diego, efectivamente, ese priista de closet existe. La gente no dijo exactamente lo que le preguntaron en las encuestas, es una realidad. También la imposición de Villanueva, hay varios factores. El priismo de base está pasando factura a una decisión de querer crear a un candidato desde la propaganda. Entonces, aquí hay un punto de partida. Era la crónica de un fracaso anunciado para el PRI y el refrendo de la victoria de Alfaro, que ya lo tuvo en Guadalajara. Alfaro gana de manera contundente en el 2012, de tal manera que lo que estamos viendo es una reedición con valor agregado de esa victoria, y salen el punto de partida de Villanueva y Alfaro es muy distinto. El PRI intentaba posicionar desde la propaganda a un candidato cuando Alfaro iba en una ruta de victoria. Sí creo que Alfaro es un gran imán que jaló a las otras candidaturas sin duda alguna. Yo creo que es un liderazgo bastante mesiánico, sí, porque así es un liderazgo contundente. El alfarismo, contrario a lo que algunos pensaban, se consolida. Se decía, oye, no va a haber la estructura, pero es que más, yo creo que se cae el mito de la estructura. La gente salió a votar porque le dio la gana votar, porque votó en libertad, castigó, coincido plenamente, a los partidos tradicionales, pero también hay que decir que hubo una campaña extraordinaria. Y yo diría que además Alfaro es cierto que jala marca, pero hubo campañas en zona metropolitana muy valiosas. Y yo diría que coincidiendo en el tema de redes sociales, que es muy claro, antes yendo un paso atrás, Alfaro y Movimiento Ciudadano fueron capaces de hilvanar un relato compartido con la sociedad, porque si no, el solo desprecio a la clase política no hubiera bastado, ¿no?, para que ellos capitalizaran esto. Entonces se da el rechazo a la política o a los partidos políticos tradicionales, pero de la mano de un discurso que la gente se lo cree. El tema del voto duro a mí me parece interesantísimo, porque yo sí creo, o lo que se cae el mito del voto duro, y por otro lado sí creo que hubo, pues por lo menos, huelga de manos caídas en muchos sectores. O sea, el que el PRI no haya logrado los 250,000 votos en Guadalajara, los casi 400,000 de Alfaro. Se quedó a 100,000. Sí, porque Alfaro había tenido 367 como candidato a gobernador en Guadalajara. Ahora se va a 400. ¿No? 399, si no me equivoco, ¿no? 299. ¿no? Pero el solo voto duro eran 250,000. Hasta ahorita 300,000, ¿no? O sea, realmente el PRI podría haber, estimamos su voto duro en 250,000. Y no llegan a ello. O se la creímos, ¿no? También. No, pero lo tenía.
sea, del 2000 para acá nunca tuvo... Pero nunca había tenido gobierno del Estado, presidencia. Es decir, no supimos medir tal vez, Belén, no sé qué opines, pero el voto de desgaste, el castigo. Por ejemplo, en municipios como Guadalajara, el voto por el cambio fue el 73% del voto. Es decir, solo el 27% refrendó el partido en el gobierno. Es un mensaje de cambio muy poderoso. Que en eso todas las encuestas latinaban. Decían 70% quiere cambio. Bueno, menos algunas, ¿eh? Digo, las que medían eso. las que medían eso. Y luego hacer un reparto rarísimo de los votos. O sea, 70% quiere cambio y gana Villanueva. Y va a ganar el no cambio. Sí, ya las interpretaciones interpretaciones eran más bien lógica estratégica y propaganda, también hay que decirlo, ¿eh? Tenemos dos factores, entonces, tratando de analizar qué pasó al interior del Partido Revolucionario Institucional. Uno, su voto duro, parece ser que finalmente no funcionó como se esperaba. El voto de castigo estuvo presente, no sabemos en qué porcentaje, pero quisiera preguntarle sobre un tercer elemento. ¿Qué pasó internamente entre los liderazgos del Partido Revolucionario Institucional? ¿Hubo una operación también, lo que se le conoce como el fuego amigo? ¿Qué tanto apoyó o no o hizo huelga de brazos caídos el CEN Nacional? ¿Qué personajes en específico con nombre y apellido pudieran haber jugado incluso a favor de otros partidos políticos para impulsar el triunfo de otro candidato o de otro partido? ¿Quién operó exactamente? No sé. Pero si revisamos la campaña, ahora sí que echamos para atrás la película, ¿no? Lo primero que sucede es el golpe. O sea, la primera semana no pasa nada, todo el mundo está de vacaciones, ¿no? Era sosa la campaña. Completamente. Y la campaña empieza el 13 de abril con la nota de Papá Leonel. Ahí arranca el baile, ¿no? La nota de Papá Leonel estuvo operada desde México, ¿sí? Y con apoyo del PRI nacional. Sí. Eso no tengo la menor duda de que ahí empieza el golpe. Luego viene un golpeteo muy fuerte del gobernador durante 15 días, ¿no? Entonces ahí había una señal de que había muchos muy contentos de la derrota del gobernador. Y derrotar a los candidatos del gobernador era, digamos, para México bastante positivo, ¿no? Finalmente sacaron la mayoría sin Jalisco, ¿no? Tener 250 votos en el 251 o 258 les daba exactamente igual. Claro. ¿No? Claro, o sea, sí da la impresión de que hubo un sacrificio. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a anular. Y Nuevo León, los Jalisco. ¿Sí? Y Nuevo León. Pero Nuevo León ya se veía. Porque aparte no fue el candidato de la presidencia, de Alfonso Guajardo, ¿no? Exactamente. Entonces yo sí creo que ahí hay una operación. ¿Quién exactamente? No sé. Sí me queda claro que si no hubo la señal de que, oiga, pues, ¿a poco no les gusta más el de naranja, no? ¿Por qué no probamos la naranja en esta elección? Sí, también gente que no salió a votar o que no movió sus estructuras, ¿no? Y por otro lado, si ves la campaña, era absolutamente excluyente. Fue una campaña que en vez de sumar liderazgos, los iba restando. Claro. ¿Sí? Se quedaron con los liderazgos de Más por Jalisco, de Leonel, y nadie entraba, nadie. Y bueno, ahí está la consecuencia, ¿eh? Lo que pasa es que la derrota necesita un culpable. ¿Qué tanto afectó el padre del gobernador en esto? Eso se tendrá que medir. Pero en todo caso, hoy va a ser el señalamiento fundamental, y coincido, operado desde el centro. No solamente tras lo de Papá Leonel, si nos vamos también al 1 de mayo, cuando el tema aquello de los narcobloqueos y demás, comienza una operación muy fuerte en muchas columnas periodísticas en México contra el gobernador. Y este escenario se va a repetir. Esto lo vamos a empezar a ver, un golpeteo que está fraguado desde México, con la idea de que alguien pague los platos rotos, que me parece que hay muchos responsables, pero en todo caso el jefe máximo de una campaña al estilo priista es el gobernador, con las decisiones que él asumió, y por lo tanto ahora van a tener que pagar un costo político, y efectivamente el presidente de la República en todo caso gana, mantiene con el PRI, con el Verde y Nueva Alianza el control para el plan, digamos, de reformas estructurales, que ha sido la gran venta del presidente Peña. Y el presupuesto. Yo creo que ya lo que viene son reformas, quedan 2 reformas por ahí que están... Y no tiene Senado, entonces. Que es la ley de aguas y... Sí, otra. Es el dinero. Sí. Pero es el dinero. Lo que es el presupuesto, con 251 votos, sale y ya lo está. Y a base cero, que es el presupuesto. ¿Y por qué este distanciamiento? ¿Por qué esta operación? Vamos a un corte de Belén. Que nos respondan y seguimos regresando. platicando esto. Regresamos a Perspectivas.
Estamos de vuelta con todos ustedes en Perspectivas. Nos quedamos, Guillermo, y me gustaría ampliar la discusión al tema de si se puede interpretar esto como una derrota directa del gobernador del estado, si no se puede interpretar así, quiénes son los principales derrotados y si de pronto se nos olvidan otros partidos políticos como el PAN, que cada elección nos demuestra que se puede cavar más profundo, ¿no? Hay varios damnificados, digamos, de esta elección, Bueno, ¿no? a ver, el gobernador sin duda es uno de ellos y sus operadores más cercanos también, sus propagandistas también, pero si algo hay que ponerle foco, quien fracasa en esta campaña, hay que decirlo claramente, es el gobernador, sumado a otros factores. El PAN yo no sé si ya tocó fondo, no sé si se puede ir más profundo en este tema, pero efectivamente algún día dijimos aquí que había una apuesta a esta elección de tercios que no tuvo lugar. Y entonces efectivamente sumado a la muy mala operación, a la muy mala campaña, al fuego amigo y a un PAN que se desfonda más de lo que habíamos estimado, evidentemente hay una serie de componentes que hacen que esto sea un rotundo fracaso. Y yo coincido, mucha gente en México, en el gobierno federal y en el PRI nacional, se frotan las manos porque no les era necesario y ahora podrán de alguna manera con esto. Es más, tiempo atrás ya pintaron raya. A mí me parece que el tema de exhibir a Leonel Sandoval no solamente era incorporar un elemento de más ruido en la campaña, sino empezar a tejer la historia del gran culpable de esta campaña. Era estar buscando la cabeza que rodaría. Yo así lo veo. Hombre, yo me acuerdo muy bien el día que salió la nota, yo dije, ya descansó Ramiro, ¿no? Sí, Si claro. pierde en Guadalajara ya es culpable, ¿no? Exactamente. Pero Ramiro ahorita no se le ve como el culpable. Pero, claro. sí, claro, no, es que no es. Con esa bomba mediática Sí, pues ya no. tienes al culpable era ya crónica de un fracaso anunciado. Claro. Pero, a ver, ¿quiénes son los derrotados en este estado o quiénes pierden? Yo creo que evidentemente el PAN, que es un fracaso esperado. Sí. Es decir, lo que pasa es que yo creo que cometió más errores todavía en la campaña. ¿Qué errores? ¿No? Por ejemplo, y que lo comete también luego el PRD. Claro. El hacerle favores al PRI, ¿no? O por lo menos que se lea, ¿no? Haber corrido Emilio a media campaña no le ayudó al PAN. Para no subir ni medio punto, no, ni claro quitarle medio, potenciar al Faro. Potenciaron al Faro, ¿no? Porque lo fueron victimizando Exacto. también ellos. Cuando el PRD se trepa a la campaña, ¿no? Las espectaculares de con el Alfaro regresa Emilio, PRD, ¿no? En vez de hacer campaña por sus candidatos, bueno, el precio es que hoy el grupo UDG no tiene diputados. Uno. Tiene uno. ¿no? Mónica Almeida, ¿no? Cuando venía acostumbrado a tener 2 en el PRD y 3 en el PRI. ¿no? Pero O sea, el PRI se nos lleva la fiesta a todos, yo coincido. Quisieron, fíjate, se alió el PRI con algunos panistas para el montaje, que es lo que es de expulsión de Emilio, que no tenía ni sustento y lo anuncian así. El tema efectivamente del PRD sumado a estas mamparas. El asunto Lagrimita, que yo tengo mis serias dudas de que esto fue también un asunto planteado en un intento fallido de atomización del voto. ¿Todavía tienes dudas? ¿Eh? Lo hicieron tan Bueno, mal, lo hicieron exacto. tan mal que dices, a lo mejor no haré eso. Exacto, pero sería para eso. Fíjate, y como ellos estimaban que iba a haber un escenario, o querían estimarlo, yo no lo veo así. Semitripartidista, ¿no? No, y además de impugnación, Sí. si hubieran ido por un escenario cerrado, Lagrimita iba a ser el factor clave para enrarecer El los ambiente. resultados del ambiente e impugnar. Pero ¿cómo impugnas una elección de 30 Pero puntos? claro, Lagrimita ahí, cuando dice que él espera resultados oficiales para pronunciarse, pues yo decía en un tuit que Lagrimita daba ternurita. Claro. Ya era un dardo fallido completamente, ¿no? Diego Guillermo Belén, otro creo que es el derrotado, es el Partido Verde en Jalisco, ¿eh? Sí, Los bueno. porcentajes del Partido Verde en zona metropolitana de Guadalajara están por debajo del 2%, 1 punto y cacho, y prácticamente ningún municipio gobernará Cuando por decían que solo iba a tener 11. 11. Y aparte, digo, a nivel nacional tiene un 7% que es respetable y serán claves para formar. Y para el presidente Peña claves, ¿eh? Pero en ahora, Jalisco el verde no 7%, una buena parte viene de Chiapas, y como MC es Jalisco, donde tiene presencia el Partido de Verdes en Chiapas. Pero en Jalisco el Porque verde tiene no pintó. corporativizado Sí, el lo que fue gobierno. una transgresión de la ley rentable a nivel nacional para el verde, aquí no funcionó, ¿eh? Y sumando un poco al tema de los damnificados de esta elección, pues hay personajes claves también que pertenecieron al gabinete y que después se fueron a coordinar algunas de las campañas. Y esto quiero ligarlo al tema de las renuncias. La más sonada de las campañas. La más sonada de las campañas. Están ya, bueno, el caso más reciente de quien fue nombrado jefe de gabinete, Enrique Dau, ¿no? Quien presenta su renuncia y casi, palabras más, palabras menos, por dignidad deberían de renunciar también aquellos que son responsables de Y yo esta sé que elección. algunos más quieren hacerlo. Y una cosa es presentar la renuncia, otra es ponerla a disposición del gobernador. Que no se la O sea, aceptaron, ya. o sea, no, evidentemente, o sea, lo que hace un gabinete
cuando hay crisis es eso. Es decir, eso. Y que no es más que dejar en libertad al gobernador para que pueda voltear a ver y tenga una perspectiva más amplia, ¿no? Yo creo que es muy sano. Y también creo que parte de la intención de la señora es, por favor, presenten su renuncia y no obliguen a que el gobernador los corra, ¿no? Y es el único ajuste que puedes hacer real en sistemas presidenciales, cambiar a los gabinetes. Sí. ¿Tú crees, Guillermo, que vamos a ver varias renuncias o no? Yo creo que vamos a ver, no muchos, pero sí algunos cambios significativos. Lo de Dao está bien planteado. Es más, yo quiero pensar que se lo pidió así el gobernador con ese mensaje de ayudar a esa visión más amplia y decir, bueno, esto es lo que toca como gentileza política tras el desastre que tenemos. Yo creo que tendrá que haber algunos cambios muy significativos. El equipo operador de la propaganda tendrá que salir de ahí, pero no solo, porque este no es un tema de comunicación estrictamente, es un tema de política, es un tema de relato que construye el gobierno, es un tema de credibilidad, es un tema de reputación. Si lo queremos ver solamente bajo la lógica de la campaña y de la comunicación, no entenderíamos realmente lo que está pasando. Claro. Yo creo que hay 3 grandes temas en el gobierno que son los que hicieron crisis, ¿no? El de seguridad, ¿no? Oh, sí. Veo claramente que tiene que haber cambios. Entre otras cosas, cuando yo ponía en la columna de antier que de lunes Alfaro empezaba a cogobernar, es decir, simplemente imaginemos, Alfaro tiene ahorita la decisión de si continúa o no la Policía Única en Jalisco. Porque si él retira sus elementos, se acaba. Completamente. ¿No? Los elementos de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, ¿no? Pone en jaque la política de seguridad y al mismo tiempo tiene una corresponsabilidad muy importante. Pero es seguridad. La otra parte, yo creo que es la parte de gobierno. Yo no siento que se esté gestionando bien, y digamos, el ambiente político, ¿no? De repente no, hay demasiados interlocutores, ¿no? Para unas cosas el secretario de Educación, para otras el secretario de Gobierno, para otras es el equipo del gobernador. Entonces no hay quien esté manejando la política y de cara a un gobierno compartido o cohabitado, ¿no? Sí vas a necesitar una figura muy fuerte en la Secretaría de Gobierno. Ahí sí veo yo un cambio. Digo, Fiscalía. En términos de lógica política, eso quiere decir que vayan a ser así, ¿eh? Fiscalía, y la otra parte que creo que está golpeando mucho es la de corrupción. Completamente. O sea, yo no sé si haya más o menos corrupción, hay más percepción de corrupción. Y en lo que mencionaba sobre seguridad, y comparto contigo la opinión de que a partir de este momento Enrique Alfaro se convierte en un personaje esencial ya, ahora sí, ya no en campaña, sino con esta influencia en lo que suceda en Jalisco. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, una entrevista que dio a Radio Metrópoli el lunes por la mañana y le preguntaban precisamente por estos enemigos políticos que había arrastrado a lo largo de la campaña. Y él lo dijo muy claramente, con el gobernador me puedo sentar y negociar, con el Grupo Universidad me puedo sentar y negociar, pero con Nájera reitero lo que dije en campaña, el señor se tiene que ir. Apenas un día o 2 días después, el rumor de que se va en Nájera ya en los próximos días cobra fuerza y se habla de la llegada del procurador que estaba en Michoacán, ¿no? Pues puede ser parte de un acuerdo político, sin duda alguna, porque el tema sensible es la seguridad, yo coincido plenamente, la gobernación, por así decirlo, la gobernabilidad, los nexos políticos, ahí hay otro tema muy importante, y desde luego la forma de hacer comunicación. Yo lo veo con una tercera vertiente, y por supuesto con Nájera no se va a entender Alfaro, y además hay que entender que en la personalización de la política veremos a un gobernador incidiendo en los legisladores priistas y Alfaro alineando, eso va a ser un tema entre 2 personas. Por lo tanto, eso puede abrir un cauce de buen entendimiento que lo habrá sin duda entre el gobernador y Aristóteles. A mí me parece que no van a tener ahí problema para entenderse, se han entendido desde hace mucho tiempo. Son pragmáticos, ¿no? Son Ambos. pragmáticos. Claro. Y generacionalmente pertenecen al mismo grupo. Pero tal vez sí le pide ese punto, peticiones, ¿no? Oye, efectivamente. Nájera no podemos seguir con él porque se metió en campaña abiertamente y no confiamos en él, ¿no? Pero a ver, si se alinean en ciertas decisiones el gobernador y Alfaro, van a caminar, ¿no? Y yo por eso digo, sí creo que es muy importante, a partir de ahora Alfaro empieza a cogobernar porque muchas de sus decisiones van a influir en la marcha del Estado. Y eso, claro. ¿Qué riesgo le veo a Alfaro o a MC? Que al tener tantos municipios, no creo que tengan cuadros para apuntalar a candidatos muy frescos, que esa es su virtud, gobernantes muy nobles.
Eso puede ser, digamos, Ese delicado. es el tema clave. Y hasta gente como Alberto Esquer, por ejemplo, en Ciudad Guzmán, ¿no? Sí, Que claro. digamos que no es la línea que ha manejado No, Movimiento Ciudadano en algunas candidaturas, ¿no? ese se puede salir de Huacal, ¿no? Exacto. Es que efectivamente la expectativa es altísima en la marea Y naranja. la tolerancia poca, ¿no? Y la Guillermo? tolerancia tiene un tiempo de caducidad. La gente evidentemente hoy Hay un está- bono democrático, ¿eh? Y es Ese amplio, bono ¿eh? democrático Y es local. La completamente. luna de miel que le llaman. ¿no? Pero efectivamente esta puede ser larga, pero tarde que temprano, ante no ver contundencia y expectativas altas, claro, tienen una estructura poderosa, pero efectivamente se requiere también talento técnico para el ejercicio de gobierno, que es lo que va a estar a prueba. Porque hoy en realidad todo es miel sobre hojuelas, incluso yo creo que habrá entendimiento político, ¿eh? Sí. Porque si hubiera llegado Alfaro solo, sin esa marea naranja, efectivamente se sacaba la rifa del tigre y le tendían la cama en Guadalajara para evitar y romper el eje de la candidatura 2018. Ya no es el caso. La campaña del 18 arrancó. En la Minerva es el acto simbólico ahora de decir vamos con todo y esto no para, ¿eh? Y hay algo que es importante ahí, Guillermo. Creo que el control de la sucesión en 2018 lo perdió el gobernador. Sin duda Es decir, alguna. el gobernador Claro. tendrá poca influencia y eso puede ser un buen incentivo para colaborar Claro, o sea, al final, ¿no? es que cuando, o sea, la perspectiva de todo grupo político es la preservación del poder. Claro. Después de una franquicia como esta, pues yo creo que lo que va a querer el gobernador es salir bien. Por eso sí creo que va a Hay reconfigurar su incentivos gabinete para- claro. de un gabinete de gente cercana y leal a un gabinete de un corte más profesional y técnico. Como acabó Emilio. Sí, un Un poco. poco con Víctor, González Sí. Romero, digo. Y la otra cosa que sí creo es que al no tener, digamos, tanta influencia en la sucesión, se puede concentrar en sacar un buen gobierno, ¿no? Y ahí la alianza con Alfaro puede ser muy interesante. Si lo vemos bajo esa óptica, fíjate, socialmente esto puede ser muy benéfico para todos, porque efectivamente tendrás un gobierno que tendrá que dar cuentas y tendrá que hacer cosas pronto, por lo que dure ese bono democrático, un gobierno del Estado ya no obsesionado en la sucesión al 18, sino en salir bien librado, y efectivamente podrá ser un tema de mejor gobierno y mejores resultados. Pero una cosa es clara, se acabó aquí el jefe máximo. Sí, sí. Propio de varios. Aquí eso ya no existe, sino coincido plenamente con Diego, comenzamos la era del cogobierno. Claro. Es así. Vamos a ir un corte en perspectiva y seguimos platicando de estos temas. También uno que se hace muy interesante que puso Diego sobre la mesa, el tema de la corrupción. Así Yo creo es. que el fenómeno Bronco lo explica en gran parte la corrupción en Nuevo León. Regresamos a perspectivas. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por permanecer en Perspectivas. Estamos lamentablemente entrando ya a la recta final. Necesariamente tendremos que invitarlos de nueva cuenta porque se nos quedan muchísimos temas en el tintero, pero yo quisiera plantearles lo siguiente. El futuro de Movimiento Ciudadano, el futuro de Enrique Alfaro como líder de hasta ahora de este grupo político, más que de partido, diría yo. ¿Qué retos se enfrenta Enrique Alfaro, Movimiento Ciudadano, para evitar que le suceda algo similar a lo que le sucedió al Partido Acción Nacional? Llegan con toda esta fuerza, con todo este apoyo, con un líder también muy visible, Alberto Cárdenas, y de repente se descarrilan y hoy tenemos una realidad muy distinta del Sí, hay PAN. una diferencia. Primero, cuando el PAN llega, ya llega como un partido muy maduro y después de muchos procesos. Acá sigue siendo un movimiento político en torno a un gran líder, que es Alfaro, cobijado en un partido. Si Alfaro se sale del partido, se enferma o se va a vivir a Hawái, MC se acaba. No hay una estructura de partido ni una historia de partido, ¿no? Lo que hay es una historia de sobrevivencia, ¿no? De ir de rémora, y esta es la primera vez que va solo porque encontró un liderazgo. Yo creo que el gran reto es, si quieren ser partido, que no me da la impresión de que quieran ser, o sea, porque lo que tiene muy atractivo MC en este momento es que no tiene ni principios, ni doctrina, ni se anda con... Entonces tienes a gente de izquierda claramente, procedencia de izquierda como Clemente Castañeda, hasta empresarios totalmente de O derecha. Héctor Álvarez, ¿no? Sí, o Héctor Álvarez del PAN, o Diego Monraz, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso cabe en torno a un gran liderazgo, para bien y para mal, ¿no? Porque el momento que se tropiece Alfaro, se acabó el movimiento. Fíjate que otro gran desafío es la independencia que tiene que marcar Alfaro respecto a al DF en los intereses macro que pueda haber de cómo utilizar ahora un personaje como Alfaro. Porque la izquierda, que ese es un fenómeno a analizar muy interesante, se divide, pero efectivamente ahí está.
En conjunto, la izquierda es lo mismo que el PRI para efectos prácticos en la Cámara. Tienes a Morena, tienes al PRD, ellos ubican en ese costal de izquierdas a MC, y efectivamente está de por medio la candidatura al 18 de López Obrador. Él ya da un zarpazo muy contundente con Morena en el DF. Ahí hay presupuesto, mucho dinero para una campaña. Y él ha externado en varias ocasiones, aunque dice de momento que no hay ninguna alianza, que él irá solo, lo cierto es que no va a ser así. Es imposible. Es imposible. Sí. Sus operadores están planteando el tema del agrupamiento de las izquierdas, donde MC está considerado, evidentemente. Sacó 6%, Guillermo. a nivel Y entonces nacional. esto, Altísimo. a lo que voy, que el gran desafío es mantener lo genuino del proyecto político, porque efectivamente la tentación de sucumbir a ese macroproyecto, que por otro lado sería explicable, y veremos qué pasa, comentábamos hace un momento, digo yo, qué va a pasar con la bancada de MC en el Congreso Federal. Evidentemente, todo apuntaría a que sea Clemente Castañeda. Lo que está aportando en legisladores MC Jalisco es bestialmente importante, es la mitad. Pero la pregunta es, ¿se va a ratificar Dante Delgado en ese compromiso o no? Claro. Y ese es también un desafío, ¿eh? Y otro tema que se me hace interesante es cómo en Jalisco, en realidad, la elección se construyó en torno al eje PRI-ANTI-PRI sobre todo. Es decir, esta idea de la derecha y de la izquierda creo que no tuvo ningún peso, a diferencia de 2006, donde con Andrés Manuel y Felipe Calderón. Es decir, al no haber candidato a la presidencia de la República, ¿no? Es un asunto estrictamente local y fue un referéndum. pero digamos, ¿esa lógica se podrá mantener ya con Movimiento Ciudadano teniendo hegemonía en la zona metropolitana o cambiarán las directrices políticas? Porque tú decías, y creo que es un análisis importante, no hay casi nada que los una a los que están al interior de Movimiento Ciudadano más que Alfaro. ¿Eso es sostenible en términos de proyecto político? Yo creo que a largo plazo no. Al A 18 2018 sí, ¿qué es lo que los Sí, o sea, une, va? yo creo que el proyecto Alfaro es al 18 y me temo que pueda cometer el mismo error que han cometido todos los que llegan a gobernador, que empiezan a pensar en querer ser presidentes. Y ahí es donde se pierden. Porque ahí sí va a ser muy difícil, ¿no? Si hacen muy buen papel como gobernador, suponiendo que llegue a ser gobernador, entonces podrán pensarlo. Pero si desde el principio empiezan a meterse en eso, van a darle en la torre a todo lo que han construido. Sería parte ahí, sin duda alguna, del acabose, ¿eh? Las ambiciones desmedidas pueden ser la principal traición. Ahora, la polarización al 18 se dará los ejes PRI-ANTI-PRI. Pero después hay un mensaje muy importante en la sociedad, es que la alternancia se puede dar en cualquier momento. Lo que va a estar a prueba es el buen gobierno a final de la historia, porque la sociedad ya demostró, hoy hubo un alfarismo acendrado ahí muy importante, también de la mano de un rechazo a los partidos políticos tradicionales. Pero efectivamente, como vimos esa marea al paso del tiempo se puede ir perfectamente, porque el voto pesa. Y por eso a veces estamos pensando en la lógica de las campañas, los consultores. Está muy bien, pero entendamos, lo decías tú muy atinadamente en una columna, Enrique, efectivamente la lógica de cómo la gente llega a las urnas, cómo orienta su voto, es muy distinto. Y hay que también ser humildes desde esta cancha. Totalmente. Porque nos Y decir, patinamos. ¿Y de qué patinamos gacho. Falta mucho, viene mucho desgaste para Enrique. Y puede surgir un candidato ciudadano, puede surgir, yo no veo ni del PRI ni del PAN alguien que pueda surgir. Pero este si un momento. bronco, ¿podría ¿Qué? surgir un bronco? Pero un bronco, ¿no? Jalisco. Puede, claro, ¿por qué no? O incluso, digamos, una escisión dentro de MC. Que O es sea, yo justo- creo que MC, el problema es que cuando solo tienes una piedra angular, ¿sí? Para construir un arco te da, pero ya todo el techo se pone... Pero puedes vender mucho futuro todavía, ¿no? Sí. Pues No, ese- la gubernatura, bueno, sí, pero que es el tema, ¿no? eso es justo y quizá estamos ya caminando muy adelante, pero existe esa posibilidad también, que dentro de Movimiento Ciudadano surgiera por ahí algún liderazgo que Que de desafía. último momento se le antojara, ¿por qué no?, hacerle la competencia a Enrique Alfaro Algún la alcalde, gubernatura. algún alcalde estás El pensando. poder lleva a la gente a hacer muchas tonterías. Sin duda. Fíjate, Claro. ese punto es importante. Hoy a muchos no les va a empezar a gustar decir que el gran imán es Alfaro. Y lo es, de momento. Pero todos los políticos que llegan con él gobernando ciudades importantes tienen su corazoncito y su ego. Y es lógico. Y sus ambiciones. Y sus ambiciones naturales. aspiraciones. Y la política es Y así. van a tener equipos que les van a hablar al oído, Por les van a hacer supuesto. Sí ver, te va a ¿no? alcanzar. Todos tú se van a fuiste. ver. Y entonces también hay ojo, porque esto es hoy, el imperio Alfaro puede empezar a tener de pronto sus ciertas fisuras. Claro. Él lo tendrá que saber manejar, pero las ambiciones son las ambiciones en la política y luego la gente pierde la realidad en 2 meses de gobierno. Un comentario, Guillermo Diego, sobre el tema Pedro Kumamoto. ¿Podrá hacer algo en el Congreso? ¿Qué debe hacer en términos mantenerse completamente independiente?
forjar mayorías? ¿Eso lo debilita, lo fortalece? ¿Qué opinan de esto? Primero hay que esperar a ver cómo queda la conformación del Congreso para ver si su voto es clave o no. Que parece que no. Parece que no. O sea, el PAN será clave, eso sí. El PAN sí, pero digo, ahí incluso tenemos diferentes todavía números sobre cómo va a conformarse el Congreso, ¿no? Es complicadísima la fórmula, yo ya estoy metido. Y hasta que no tienes el último de las casillas, lo que hagas todo puede cambiar, porque puede cambiar por una décima. Sí, ¿no? por el resto mayor. Por un resto mayor, en una décima se va de un partido a otro. Pero bueno, yo creo que Pedro, en ese sentido, uno tiene que ser una diputación muy distinta, o sea, independiente, no solo con respecto a votar según su conciencia en cada voto, sino independiente también en cómo ejerce y participa en el ambiente del Congreso, ¿no? O sea, nada de junta de coordinación, nada de eso. Primero no le toca, porque como son, o sea, no, en la ley no existen los bueno, independientes, pero le tocará, ¿no? Pero sobre todo que no, o sea, tiene que mantenerse, digamos, atrás de los partidos. En las formas. En las formas, ¿no? Y luego tiene que dosificar la enorme victoria y el fenómeno mediático en el que se está convirtiendo, porque eso sube como espuma, pero proporcional a eso puede ser el fracaso de una expectativa no cumplida. La gente se creyó, y qué bueno, las candidaturas independientes. Él tendrá que mantener esa genuina independencia, desde luego. Es parte apetecible del pastel, porque aunque no tenga un voto definitivo, el canto de las sirenas va a estar a todos. Y los medios, ¿no? Y los medios. Está muy atractivo. Y luego también, ¿no? tener, lo comentaba hace un momento, Diego, antes de entrar al aire, una agenda puntual de 2, 3 cositas, yo coincido plenamente, que tenga que hacer, porque el tiempo se va muy rápido. ¿A qué le va a apostar en una agenda concreta con perfil ciudadano? Con perfil ciudadano y que tenga que ver con su distrito, porque yo creo que Pedro lo que tiene que hacer es buscar la reelección. Claro, a mí me da la impresión... No, es que el error que podrían cometer es, ¿Sí? es de repente... Bueno, ahí está otro candidato independiente para la próxima Es el elección. mismo error que podría cometer cualquier político Pierde lo genuino. que quiera ser de gobernador a presidente de la República. La ambición no solo es de los políticos. No. A ver, no, ese es su político. Pedro es un gran político. Y un político reivindicando la política. Reivindicando la política. Es naturaleza y humana. Por lo mismo tiene que cuidar qué es lo que plantea como posibilidades y como carrera. Tiene 25 años. Sí, es Lo muy natural joven, sería es ir muy al joven. Congreso otra vez, ¿eh? Sí. Y consolidar eso. Y consolidar ¿no? eso, porque es lo que la gente apreciaría, lo genuino de ese proyecto diferente. Porque si no, el chapulinismo, aunque estaría en todo su derecho de hacerlo, si le va bien, me parece que le podría restar. Pero bueno, tendremos que verlo. Y él lo ha dicho, ya lo declaró, que él no quiere ser un chapulín más. Vamos a ver si lo cumple. Otra vez, del dicho al hecho. Inteligente de Pedro, cuando le dices, ¿por qué fuiste por el 10? Dice, porque es lo que conozco. Yo no puedo representar lo que no conozco, ¿no? Claro. Pedro tiene que crecer en Zapopan antes de pensar en cualquier otra cosa. O sea, tendría que meterse al 4 y al 6 que le son en ese momento Pero ajenos, ¿no? ¿qué le está pidiendo su electorado del 10? Es decir, ser eficaz, construir mayorías, buscar cambios, o le está pidiendo aislarse completamente de la dinámica de partidos. A mí me parece que más lo primero, encabezar ciertos cambios, ¿no? Encabezar Pero ciertos construir cambios. mayorías, no quedarse como un diputado denunciante constantemente, ¿no? Y votar conforme, digamos, a los intereses del distrito, que eso nunca ha pasado con los partidos. Que es Al muy no tener diverso. partido, Sí. ¿sí? Pero sí, digamos, tiene esta capacidad, Pedro, de decir, él se asume, dice, a ver, mi chamba es entender qué quiere la gente, aunque yo pierda la discusión. Claro. Pero yo me iría un paso atrás, incluso más sencillo que eso. La gente vio ahí frescura política. Muchos no saben un ni para siquiera qué, qué ¿va? plantearle, ni conocen qué plantea, ni sabían quién es Kumamoto. Aunque tocó casa por casa, es loable ese tema. Pero en el fondo tú te echabas la alternativa de decir, esto es sangre nueva en la política. Oxígeno Y eso es su puro. gran valor, oxígeno puro, ¿eh? Jóvenes, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Gracias por lo de Muchas jóvenes. gracias a Gracias. ambos. Sí, Todos, así volvemos. Todos No, en se esta puso mesa muy bien. somos Muchas muy gracias, jóvenes. sí, gracias. Y la invitación está hecha para encontrarnos en otro programa más de Perspectivas. Con Muchas mucho gusto. gracias. Un placer. Diego, Gracias, Guillermo. Enrique, Belén. Enrique, Guillermo. pues nos El siguiente vamos. martes. El siguiente martes estará Enrique acompañándole en Perspectivas, con temas importantísimos también, todavía ecos, algunos ecos, ¿no? Sí, de del lo proceso que nos ha electoral. dejado la elección. La invitación es para que nos sintonice de nueva cuenta, martes 9 de la noche, y nos siga a través de Radio Universidad y Canal 44. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a usted.